Chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del primer contenido que tiene que ver con nociones generales y las más relevantes con respecto a la neuropsicología. Cuando hablamos nosotros de la neuropsicología, debemos comprender que ella es una ciencia que se embarca o que está introducida en el ámbito de las neurociencias. Ahora, ¿qué hablamos al referirnos nosotros a las neurociencias? Nosotros comprendemos a las neurociencias como aquellas que estudian el sistema nervioso, ¿sí? Pero lo hacen desde un ámbito multidisciplinar, es decir, que van a requerir para su entendimiento la participación de otras disciplinas. Y las neurociencias podemos nosotros comprenderlas bajo dos tipos de orientaciones, una orientación no conductual y una orientación conductual. Cuando hablamos de neurociencia de tipo no conductual, estamos haciendo énfasis al estudio del sistema nervioso sin poner el énfasis en el comportamiento o las funciones cognitivas del sujeto. Y es por ello que dentro de estas disciplinas encontramos la neurobiología, neuroanatomía, neurología y demás como otras ciencias como se observan ahí. Aquellas neurociencias con orientación conductual tienen que ver con el estudio del sistema nervioso, pero que están vinculadas estrechamente con lo que sucede en la conducta y en las habilidades cognitivas del sujeto. Es por eso que aquí observamos la psicobiología, psicofisiología, la neuropsicología, ¿sí? Nuestro objeto hoy, del cual vamos a desarrollar, como también la neurociencia cognitiva. Vamos a ver entonces cómo ahora la neuropsicología, teniendo este pantallazo de que pertenece a una neurociencia y una neurociencia con orientación conductual, es aquella que va a buscar comprender esta relación entre cerebro y conducta y funciones cognitivas en el sujeto que ha sufrido un daño neurológico. Pero no solamente va a estar estudiando un cerebro lesionado, sino que también lo va a hacer en cerebros sanos desde quizás otro enfoque de la neuropsicología. Lo importante es comprender que va a estudiar esta relación cerebro-conducta, ¿sí? En aquellos sujetos lesionados como en cerebros sanos, buscando ver cómo es la organización o cómo se procesan estas funciones cognitivas. Vamos entonces ahora a ver la importancia que posee la neuropsicología y se habla de una importancia múltiple, es decir, que nos va a dar nosotros la neuropsicología conocimiento acerca de lo que hablábamos recién, de la organización, de cómo se procesan los fenómenos cognitivos a través de la investigación, a través de realizar diferentes tipos de análisis, nos vamos a enriquecer, ¿sí?, de las concepciones que nos da la neuropsicología desde el punto de vista clínico, gracias a la investigación que se pueda realizar. Pero también la neuropsicología, como en un segundo ámbito o aspecto, nos permite a nosotros poder detectar, estudiar y poder diagnosticar a sujetos que tienen déficit neuropsicológico producto del daño neurológico. Y en tercer lugar, a consecuencia de este diagnóstico elaborado, nosotros podemos realizar orientaciones acerca de planes terapéuticos que sean lo más psicológicos posibles. Es decir, hablábamos de que sea un tratamiento ecológico, en que sea un tratamiento específico al sujeto, de que sean tratamientos y ejercicios que hemos podido nosotros planificar en función de los déficits y no elaborar ejercicios al azar de las funciones cognitivas. Existen determinadas características que presenta la neuropsicología que es importante tener en cuenta. Por un lado, hablamos que la neuropsicología posee un carácter neurocientífico, es decir, que se puede estudiar desde el método hipotético deductivo, como también desde una metodología inductiva analítica. Lo importante es que al presentar este carácter investigativo nos va a ir
año tras año y periodo tras periodo, enriqueciendo y teniendo mayores nociones acerca de cómo se organizan estos procesos cognitivos y cómo es posible evaluarlos, cómo realizar rehabilitación. Todo esto a consecuencia de que la neuropsicología pueda llegar a estudiarse mediante el área científica. Otra de las características, de lo cuales ya hemos estado hablando, es que va a estudiar y pone su foco en las funciones cognitivas o las funciones cerebrales superiores como la atención, la memoria, la percepción, ¿sí? La visoconstrucción, las funciones ejecutivas, el lenguaje, ¿sí? Entre otras. La tercera característica habla de que se va a enfocar en el corte cerebral asociativo. ¿Y esto a qué se debe? A que estas funciones cognitivas básicamente se desarrollan o se procesan en este córtex. ¿Sí? Entonces es por ello que va a estudiar de forma específica lo que sucede a nivel cerebral, sobre todo en estas áreas asociativas. Pero no debemos olvidar que también existen, más allá de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, otras zonas del sistema nervioso, como por ejemplo el tálamo, los núcleos de la base, el cerebelo y también el hipocampo, por ejemplo, que van a tener una participación muy directa en diferentes funciones cognitivas. En cuarto lugar, estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Hemos estado viendo que una de las orientaciones clínicas de la neuropsicología está dado en estudiar el cerebro lesionado. Y no solamente el cerebro lesionado en general, sino lo que ocurre con estas funciones cognitivas. Como quinta característica, debemos decir que utiliza modelos humanos. La neuropsicología puede estudiarse en diferentes tipos de especies, pero resulta difícil poder extrapolar lo que sucede en determinadas especies, como los mocacos, por ejemplo, y extrapolarlo al cerebro humano. Es por eso que si bien se han hecho muchos experimentos con determinadas especies, nosotros debemos comprender que el cerebro humano es mucho más complejo y superior y por lo tanto debemos estudiarlo en, en esta dimensión, es decir, el cerebro humano, la neuropsicología en el cerebro humano y no extrapolar todos los conocimientos o ensayos clínicos que se han hecho en otras especies. Por último, presenta un carácter interdisciplinar, es decir, que se va a enriquecer de otras ciencias, pero a su vez la neuropsicología no puede ser algo aislado, ¿sí? Sino que necesita de la participación de otras disciplinas para poder ser en un ámbito por ahí clínico desde una rehabilitación, desde la evaluación o desde el mero hecho desde el conocimiento. Entonces, nunca la debemos de ver como algo aislado, como un ente aislado, sino como algo que requiere y necesita de la participación de otras disciplinas. Bueno, vamos a hablar un poco ahora acerca del desarrollo histórico que presenta la neuropsicología. Vamos a ver que existe un periodo preclásico, clásico, moderno y contemporáneo. Cuando hablamos de un periodo preclásico, estamos hablando hasta el año 1861, y vamos a ver diferentes autores que fueron escribiendo y poniendo lo que ellos observaban, ¿sí? En los pacientes o en los sujetos que veían que tenían trastornos, ya sea por un daño neurológico, ya sea porque presentaban alguna dificultad en su lenguaje. Entonces vemos, por ejemplo, a Hipócrates, que mencionó en el año 400 antes de Cristo los áfonos y los anaudos, ¿no? Los áfonos como aquellos que tenían un trastorno del lenguaje de tipo sensorial y los anaudos de tipo motor, un trastorno del lenguaje. Después vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos fue encontrando algo y observando una dificultad específica. Vemos a Gall y Spurzheim que en el siglo XIX presentan una teoría que tiene que ver con la frenología. La frenología, que es algo que impactó mucho en esa era, tenía que ver que el cerebro estaba dividido, ¿sí? Por diversas regiones que ellos fueron observando con determinadas características de la personalidad, de la moral, ¿sí? Entonces decían que si el sujeto, por ejemplo, tenía un buen nivel del lenguaje, esto se iba a observar en la fisionomía de los ojos, esto se iba a tener los ojos saltones, si esto se lo denominaba como ojos de buey. Y así, por cada parte del cerebro, ellos fueron observando o fueron viendo, poniendo, ¿sí? Determinadas
nociones, ¿sí? Que tenían que ver con la personalidad, la conducta, ¿no? Y si esto estaba más desarrollado era porque el sujeto presentaba más de estas características. No obstante, la frenología fue una teoría que se cayó, ¿no? Algo que no se puede evidenciar. Sin embargo, Gall se considera como un antecesor de la neuropsicología y sus aportes en su época fueron relevantes. En el periodo clásico, ¿sí? Que va de 1861 a 1945, vemos a muchos autores muy conocidos en el ámbito del lenguaje, de la introducción también de los conceptos de apraxias, de agnosias, pero debemos decir que esto se caracteriza fundamentalmente por una mentalidad más localizacionista, es decir, que un determinado daño neurológico podía producir o producía una conducta, un fenómeno específico. Como vemos a Broca, el aporte de Wernicke, de Lichtenstein, lo que denomina Freud como dando a conocer el nombre de agnosia ante estas dificultades de reconocimiento visual. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, la aportación de Morakov, ¿sí? Donde él introduce el proceso de diásquisis como este fenómeno que se da en el paciente agudo con daño neurológico, donde un área circundante a la lesión propiamente dicha pareciese estar lesionado, no obstante con el pasar de los días y del tiempo, esto va disminuyendo. ¿Sí? Entonces hay procesos neurofisiológicos que generan cierto enmascaramiento de los verdaderos déficits que presenta el sujeto. Bueno, y a finales de este siglo aparecen los psicólogos de la Gestalt, es decir, tratan de separarse o tratan de observar que no todo es tan localizacionista, sino que también se puede producir en simultáneo el procesamiento, por ejemplo, del lenguaje o de otras funciones cognitivas. Y vamos a ver que en el periodo moderno, a través de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Empiezan a haber como mayores casos de pacientes por lesiones neurológicas. Y aparece aquí un personaje muy crucial, que es Luria, que no se pone ni en el ámbito de los localizacionistas ni los antilocalizacionistas, sino se establece ahí un medium, donde ve la importancia del funcionamiento neurológico como también cómo esto influye en la conducta y el comportamiento, y ve como cierta interacción dinámica entre ambos aspectos. Él publica y establece clasificaciones sobre las afasias en su libro La afasia traumática, ¿sí? Y va introduciendo conceptos que hasta el momento no se tenían en cuenta. Entonces, la gran clínica que se fue teniendo a través de los pacientes que venían de la Segunda Guerra Mundial por injurias cerebrales fue dando una mayor descripción de estos déficits, por lo cual sus aportes fueron muy enriquecedores en su época. También vemos a Geswin con su modelo secuencial del lenguaje, ¿sí? Y algo importante también a destacar es que en este periodo comienzan a abrirse diferentes tipos de instituciones donde van a investigar de forma más fina y específica la neuropsicología. En el periodo contemporáneo, que es del año 1975 a la fecha, surgen diversos tipos de avances o de desarrollos que fueron agregando a la neuropsicología un ámbito más amplio. Entonces, al surgir las neuroimágenes, las técnicas de neuroimagen como la resonancia, tomografía, la tractografía, ¿sí? Fueron dando como mayor especificidad en dónde se produce el daño neurológico y por supuesto esto siendo muy útil para el diagnóstico. Aparecen las pruebas estandarizadas, neuropsicológicas, el desarrollo o el conocimiento de otros ámbitos de la rehabilitación neuropsicológica, algo que hasta el momento no se había desarrollado tanto, sino que se hablaba más de fenómenos que tenían que ver con la naturaleza de los déficits, del diagnóstico, pero no se había escrito tanto acerca de cómo se debían de tratar estos sujetos. También aparece mayor ámbito dentro de la profesión del neuropsicólogo, no solamente en el ámbito de la salud, sino a nivel educativo, a nivel empresarial, se abre un abanico de oportunidades más a nivel laboral en aquellos especialistas en la neuropsicología. Hay un mayor aumento del número de publicaciones, mayor integración de estos conocimientos y, como hablábamos, también
un amplio campo laboral, ¿sí? De esto que está en relación con la profesionalización de la neuropsicología. Podemos decir que este periodo fue una explosión en el ámbito de la neuropsicología en relación a un mayor avance en esta ciencia.